estos días, ya que poco a poco se restableció el agua en nuestros hogares, en el trabajo también, en las oficinas, podemos notar que el agua está turbia. Esto pues sin duda alguna presenta algún riesgo para nuestra salud al momento de consumirla. Han sido las autoridades muy claras que no es para consumo humano. Para otras cosas sí, para limpiar el hogar, la casa, entre otras cosas, inclusive para nuestro aseo personal sí se puede hacer. Para consumo humano no. Es por eso que está con nosotros la doctora Marta Wade Isidro. Ella es gastroenteróloga que nos platica sobre los riesgos que pueden haber en nuestra salud al momento de consumir este tipo de agua. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Rosalina? Bien gustosa estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Y bien, sabemos que hay enfermedades una vez que uno consume esta agua, pero platíquenos y para que quede claro el por qué, el consumir este tipo de agua turbia, pues contaminada, podríamos decir, o más que nada es tierra, pero ¿qué nos puede compartir? Sí, totalmente. De por sí, bueno, o sea, el agua, o sea, es delicada, o sea, tanto que si ahorita no está teniendo los procesos adecuados, que, bueno, y creo que una persona de drenaje nos podrá explicar que obviamente se separan los residuos sólidos, o sea, tanto lo que es la tierra y aparte los residuos biológicos, que eso es algo también importante, ¿verdad? Recordar que en esta agua, si no ha sido tratada, tiene diferentes microorganismos. ¿Qué microorganismos podemos ver? Tanto bacterias, tanto parásitos y claro, los virus que puede, porque son aguas, o sea, de drenaje, no nos dicen específicamente de qué es lo que estamos tratando, más aparte de los residuos sólidos. Los riesgos son pues muchísimos, ¿verdad? Si nosotros tratamos esta agua tanto para cepillarnos los dientes, si está en contacto con nuestra saliva e incluso puede ingresar a nuestro sistema gastrointestinal, puede sí recurrir a infecciones gastrointestinales severas, ¿verdad? Esto de por sí ya con los climas, platicábamos en alguna ocasión que se triplican más o menos 3 a 5 veces las infecciones gastrointestinales en estas épocas del año calurosas, más si el agua no está tratada, pueden haber infecciones de bacterias, de parásitos y pues sí, tener grados de deshidratación hasta fallas en diferentes órganos. ¿Cuáles serían los síntomas que empieza a presentar las personas? El paciente puede empezar con diarrea, o sea que eso como va a ser lo más frecuente, ¿verdad? Náuseas, vómito. Si son bacterias que son ya preformadas, el paciente al tener el consumo inmediato, como a las 4 o 6 horas, podría sentirse como indigesto. O sea, es decir, puede sentir como una sensación de ganas de vomitar, una sensación de calentura, un cuerpo cortado, como cualquier tipo de infección y ya posteriormente se pueden empezar a ver un cuadro ya más típico de diarrea, ¿verdad? Eso en un contexto agudo. De repente también puede ser en un contexto más crónico, o sea, si el paciente no se trata, pues sí puede recurrir a alguna deficiencia de algún nutriente o incluso mala absorción, ¿verdad? Entonces, pues sí es de cuidado, ¿no? Ahora, vemos el agua, por ejemplo, ya en nuestras casas, en donde abrimos la llave y se nota algo turbia. Al momento de verla así, y comparten las autoridades que no hay que consumirla, que no es de consumo humano, pero que sí podemos estar lavando los trastes. ¿Presenta algún riesgo hacer esta acción con esta agua que se note algo turbia en su color, el lavar los trastes y luego utilizarlos para nuestros alimentos? Sí, claro. De hecho, yo no lo veo, o sea, como que ha sido un poquito inespecífico. A mí se me hacen las autoridades porque no han, a mi parecer, no se ha esclarecido totalmente el agua, porque bueno, recordar que por sí el agua pues no podía consumirse, ¿verdad? O sea, no era recomendable consumirla. Pero si esta agua sale con esta turbiez, realmente también lavar los platos y posteriormente, aunque se sequen, sí va a quedar cierto residuo, ¿no? Incluso lavar, por ejemplo, las verduras o algo así, que posteriormente se sequen y uno podría decir, no, tampoco, ¿verdad? O sea, yo creo que lo ideal, si estamos viviendo esto, sería colocar algún tipo de filtro mientras se esclarece y totalmente se quita esto, lo del problema del agua, ¿no? Y eso la gente que tiene, Rosy, porque bueno, lo que tú comentaste previamente, ¿no? Hay en zonas donde no hay definitivamente agua y tienen varios días, incluso semanas, y eso, pues bueno, trae un problema severo. Yo te puedo platicar en mi experiencia que en estos días hemos visto cosas que hace algunos años no se veían, empiezan a haber brotes de cólera. Esto es bastante preocupante. ¿Ya ha tenido casos que le han llegado con brotes de cólera? Sí. Entonces, han comentado algunos casos en Saltillo y han comentado algunos casos en Nuevo León. En mi experiencia, yo sí he visto, eso es
pues, o sea, sí es algo que puede originar brotes, ¿verdad? Que fíjate que esto se veía más como en zonas suburbanas y ahorita en Monterrey de nuevamente están llegando sus casos, también hay brotes de hepatitis A y esto siempre la contaminación es fecal oral. Entonces, por supuesto que la cuestión del agua es sumamente importante. Si el agua no es tratada, pues puede traer residuos biológicos que nos contaminan y nos enferman, ¿verdad? Y los casos, por ejemplo, del cólera, ¿cuáles serían los síntomas para poner atención en esto? En general se va a comportar como una diarrea aguda. O sea, el paciente como con ataque al estado general, diarrea, vómito, cuerpo cortado, calentura. Pero claro, esto, o sea, de repente hay de bacterias a bacterias, ¿verdad? Que son pues mucho más agresivas y el cuadro de deshidratación pues sí puede ser más severo. Tuve hace poco el caso de un paciente así que incluso tuvo una repercusión en el hígado con una inflamación importante que se va corrigiendo, que afortunadamente llegó a tiempo con la hidratación, ¿verdad? Que eso siempre va a ser lo más importante, pero sí cosas que sí son alarmantes, que previamente no se veían, que están viniendo otra vez, ¿no? Y eso es algo que pues nadie, no creemos, ¿no? Ok, ahora, por ejemplo, también el bañarse con este tipo de agua, que es lo primero que llega a nuestros hogares y uno quiere pues asearse y ante estas necesidades uno lo hace, el bañarse con esta agua que todavía no está muy clara. Es que sí, o sea, definitivamente sería, si te llega esa agua chocolatosa no, o sea, utilizar un tipo de filtro, porque no va a ser, o sea, no va a ser sano utilizarla de ninguna manera hacia nuestro cuerpo. En algo, yo, híjole, no lo veo poco dudoso de cómo manera de utilizar, o sea, se me ocurren pocas cosas de cómo utilizar este tipo de agua, ¿verdad? O sea, quizás para consumo, sí, para barrer, para cosas muy obvias, o sea, para la casa, y si puedes tener, por ejemplo, cloro y todo eso, también sería importante. Pero como para cosas propias, lo que es el aseo, no lo recomiendo. Para cosas de lavar los platos, tampoco lo recomendaría. Y sí, para la cuestión de, por ejemplo, de agua, pues sería tener un punto de ebullición y todo para poderlo utilizar. Una vez que, por ejemplo, esta agua que presenta algo de turbiedad, si la hervimos, ¿se limpia totalmente y se puede estar utilizando ya? Sí, sí se podría funcionar, sí podría funcionar. Realmente todo lo que cuando ya llega al punto de ebullición, sí se puede consumir, o sea, sí se pueden lograr eliminar las sustancias como las bacterias y los parásitos que nos contaminan, ¿verdad? Pero todo tendría que ser así y si es complicado, pues como que cada cosa pasarlo a la olla, ¿verdad? Sí. Está muy complicado. Ahora, Sí. si erróneamente consumo de este tipo de agua, digo erróneamente porque qué tal si uno va a un restaurante, el plato en donde está comiendo, pues lo lavaron con este tipo de agua sin la precaución debida. Si erróneamente llego a tener este consumo, inmediatamente llego a presentar algún malestar. En general, sí. En general, como ya son bacterias preformadas, más o menos la sintomatología empieza como a las 4 horas después de su consumo. Entonces, pues sí se esperaría que el paciente empiece con esos síntomas en esa temporalidad, ¿verdad? Ok, muy bien. Recomendaciones, doctora, entonces para la población, Sí. sobre todo el no ingerir, ya nos queda muy claro, de preferencia servirla, pero ¿qué recomendaciones nos puede estar compartiendo? Sí, Rosy, pues mientras estemos viviendo este caos, que es algo pues sí bien problemático y seguramente, como nos decían, nuestros gobernantes van a continuar esto, lo de las tormentas, etcétera, y quizás las dificultades de los del agua, no sabemos por cuánto tiempo, es tener algún tipo de filtro, estar en casa, si quien tenga la posibilidad de instalar un tipo de tinaco o cisterna en su casa, sería prudente porque no sabemos por cuánto tiempo esto va a tardar. La ebullición, bueno, desde hace muchos tiempos antes lo han comentado, ¿verdad? O sea, nos estará costando más trabajo, pero será la forma más segura, ¿no? De así depurar el mayor consumo de residuos, ¿no? Y pues sí, o sea, pues seremos amantes de todo, de comprar las aguas, ¿verdad? Yeah. Entonces, y por favor, pues la población en general, tener también pues una compra necesaria solamente para la familia, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, pues todo Nuevo León está viviendo esto de una u otra manera. Gracias, doctora, por platicarnos sobre estos riesgos que pueden haber al consumir este tipo de agua que pues no está en su totalidad limpia. Gracias a la doctora Marta Wade Isidro, y es gastroenteróloga, que nos platicó más sobre los riesgos que puede ocasionar a nuestra salud el consumir el tipo de agua que esté turbia todavía en nuestros hogares.